Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones ANIDAR, hoy con una invitada desde Suecia, Madeléne Beckman. Bienvenida. Welcome. Welcome, Madeléne. Thank you very much. Os leo Bueno, primero saludamos a Ana Marzo, nuestra colega en la Escuela de Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid, que una vez más nos ayuda con la traducción en directo, y saludamos a Laura Monizaga, editora de Arca, que está en Buenos Aires. Y yo, Jorge Raedo, estoy en Bogotá. O sea que hoy tenemos a Madeléne en Suecia, Ana en Madrid, Laura en Buenos Aires y Jorge en Bogotá. Madeléne Beckman es curadora de aprendizaje en el Centro Nacional de Arquitectura y Diseño de Suecia, ArkDes, en Estocolmo, desde 2002. ArkDes es un museo, un centro de estudio y un espacio para el debate y la discusión sobre el futuro de la arquitectura, el diseño y la ciudadanía. Madeléne es historiadora de la arquitectura, profesora y educadora de museos que cree en aprender haciendo y promueve la importancia de aprender sobre arquitectura y diseño, así como el aprender a través del diseño. Bueno, pues un lujo tener hoy a Madeléne aquí de una institución tan importante como ArkDes, que he tenido la suerte de visitar. Es un centro de referencia mundial sobre la arquitectura y el diseño. Y primero sí que nos gustaría que nos explicara Madeléne un poquito qué es exactamente ArkDes, por qué nació y cuáles son sus objetivos, que son varios y ambiciosos. Okay, so good afternoon, Madeléne. Raedo, Jorge was just introducing yourself, all the things you've done, what you've studied and everything. And the first question is dealing with ArkDes, how it began, what are their objectives, what are your objectives, and if you can tell us every detail of it. Yes, please. I have no problem. Could you please put on the slideshow? Of course, I have a couple of slides for you. For us, it's all a question of democracy. ArkDes is, as Jorge said, Swedish National Centre for Architecture and Design, and we're situated in Stockholm. This is our house. This is it's situated on a lovely island in the middle of Stockholm. Looks very central on the map, but in reality, it's a long walk out. Bueno, pues, shall I begin? Yeah, okay, thank you. Pues comenta que ArkDes tiene que ver todo con la democracia y entonces nos enseña un mapa de Suecia, de dónde está dentro de Estocolmo, dónde está ArkDes. Esta es la foto del edificio y entonces comenta que aparentemente en la foto aparecía, o en el mapa, aparecía localizado en el centro de Estocolmo, pero sí que es verdad que no es así del todo, que hay que dar un pequeño paseo hasta llegar al museo. We were founded in the 60s, 1960s, first as a part of the architects' boards, and they started to collect drawings and pictures of architecture in Sweden, and they wanted a place to display it. The Association of Architects. But in the 70s, we became a national authority. Pues te está comentando que ArkDes, que se dedica, es el Museo Nacional, por cierto, que lo he comentado antes, es sueco, de Arquitectura y Diseño en Estocolmo, fue fundado en los años 60, 1960, y realmente la Asociación de Arquitectos lo que hizo al principio, cuando se fundó, fue recoger dibujos sobre arquitectura sueca, y luego en los 70 empezó a ser algo de tipo más público. And what happened early 1990s was that we got a new house. We have the old building, which is the old building, and it was before us. It was the Museum of Modern Art, and before that, it was exercise halls for the military or the Navy, actually. Bueno, pues en el 1990, en los 90, hubo un edificio, se construyó un edificio moderno, que entiendo que es el edificio que aparece en la foto en la esquinita de arriba, pero sí que el edificio que aparece en amarillo o en ocres
Es el edificio antiguo que antes de que lo ocuparan ArkDes era el Museo de Arte Moderno y luego previamente, anterior a esto, era también un edificio donde el ejército naval lo ocupaba y lo utilizaba. So then in the early 1990s, there was a competition that was won by the Catalan-Spanish architect Rafael Moneo. And so he has designed one of our wings. So we have the old building in the yellow, and then the white building in the smaller picture is then designed by Rafael Moneo. And that part contains our library, our collections, and our staff quarters. Bueno, pues entonces en 1990, en los 90, se hizo un concurso para añadir a este edificio antiguo, amarillo, un ala. Y entonces el concurso lo ganó Rafael Moneo, arquitecto español, muy conocido por todos. Y entonces en este edificio alberga la biblioteca del museo, colección, una parte de la colección, y luego también es donde están los despachos, donde está pues la parte de administración y donde estén en ellos sus despachos, sus oficinas. But the most important process for me in that, and maybe for ArkDes too, was that the conditions for us to get this new wing was that we were going to have a public activities for schools and families, for children, actually. We didn't have that much before, but then with the new building, that was one of the foundations of it. Get a new building if you have activities for children. Uh-huh. Y entonces uno de los requisitos para conseguir este edificio, bueno, se ganó el concurso, se hizo el concurso, pero uno de los requisitos era que se utilizara para actividades orientadas o enfocadas a familias, a niños. Era un poco bueno, yo os doy este edificio a cambio de que hagáis actividades orientadas a la infancia que anteriormente no tenían. I have been working at ArkDes for 20 years now, so I was not there really from the beginning where we started, but came on quite early on. And as I believe Jorge said, that we are a museum, a study center, and an arena for debate and discussion about the future of architecture, design, and citizenship. Bueno, pues comenta Madeléne que ella lleva 20 años trabajando en este museo, no está desde el principio de los principios, pero sí que lleva mucho tiempo. Y entonces, bueno, que como ha comentado Jorge anteriormente, traduzco lo que viene aquí en la diapositiva, somos un museo, un centro de estudios, una arena, un foro de debate para la discusión sobre el futuro de la arquitectura, sobre el diseño y sobre la ciudadanía, que es un poco lo que sí que ha comentado Jorge al introducir a Madeléne. And we do that by having what we call a think tank that is for the profession very much. And we also have our collections, and then we have our public activities. So this is one way to describe it. The last slide was another way, and this is the third way to describe what we are doing. Bueno, pues, No, pues lo que comentaba antes era que lo que define este museo es, por un lado, la definición que aparecía, que acabo de traducir. Luego, por otro lado, el diagrama que he explicado, que realmente las tres patas, digamos, que definen el museo es, por un lado, una think tank, una zona de investigación, de pensamiento sobre lo que es la arquitectura, orientada más a los profesionales, a los arquitectos. Luego está otra parte que es la parte de colección, que se puede visitar del museo. Y luego, por tercera parte, las actividades públicas. Y estas son fotografías que también definen, es otra forma de definirles, ¿no? Estas diapositivas se ven un poco qué cosas hacen, qué actividades o el espacio interior. We do get our directives directly from the Ministry of Culture, but they are quite broad. It says that we are this place for debate and a public place, and we should have
work with children and adults and new target groups, etc. So they are quite wide, but we do have to answer to those goals that the government sets for us. Y bueno, realmente quien marca un poco las directrices es el Ministerio de Cultura, que las indicaciones que le dan realmente son muy amplias. Lo que les definen es que, o lo que les indican es que tiene que ser un sitio de debate y que tiene que ser un espacio público para hacer actividades orientadas a los adultos y a la infancia. Y entonces, bueno, aunque sea amplias estas directrices, sí que tienen que cumplir con una serie de objetivos. So that is a long story to answer your question, Jorge. Sí, Pues, perdona, Ana. Con esto he contestado un poco la pregunta que me has hecho, Jorge. Muchas gracias, Madeléne. Bueno, nos saluda ya Fabiola Uribe el arquitecto Fabiola Uribe desde Bogotá. Si alguien tiene alguna pregunta, que la escriba ahí y yo se la paso a Madeléne. Ahora, ¿nos podrías explicar un poco más en concreto en la actividad con la infancia y juventud, un poco ya los objetivos, ¿no?, del ArkDes? Porque cada museo o centro de arquitectura tiene objetivos pedagógicos distintos. Unos se centran más en la expresión, otros en el conocimiento del entorno, en el conocimiento o comprensión de la historia. ¿Cuáles serían los objetivos? Okay, so Jorge was asking now that really what are the specific objectives you have in ArkDes or ArkDes has? Because he was explaining that depending on the museum, we can find objectives related to understanding the environment or objectives understanding the history of architecture or the space, expression, creative expression. So what are ArkDes objectives? Pedagogical objectives. Pedagogical objectives. It is actually both. Mm-hmm. It's both about explaining the history of the Swedish architecture, the influences that we've got from different countries, but also be this arena for discussion about society and what role architecture and design plays in creating the future. Bueno, pues realmente comenta que los objetivos pedagógicos realmente son los dos que yo he comentado, que era o que ha comentado Jorge. Por un lado, la comprensión histórica de la arquitectura, y entonces dice que, claro, que uno de los objetivos es esto, es explicar la historia de la arquitectura sueca y un poco las influencias que han tenido de otros países. Y por otro lado, también es un foro de debate para ver a día de hoy cómo es esa arquitectura y pensar un poco en cómo puede ser la arquitectura y el diseño en el futuro. We use the history to explain that this is man-made environments and hope that the visitors, the children, when they come from a visit to the museum, that they have an understanding of the fact that people have been thinking different ways in the history, and therefore, hey, I can have an impact on how the society will look in the future. Bueno, pues comenta que realmente cuando llegan los niños, los alumnos o los adolescentes y entienden que a nivel, desde un punto de vista histórico, que realmente el entorno está realizado por el ser humano. Entonces, que distinta gente en distintas épocas de la historia han ido pensando cómo podría ser este entorno. Y entonces, bueno, pues eso de alguna manera les hace pensar, hombre, pues yo podría realmente modificar o dejar un poco huella en lo que es el entorno. We also try to work, it's also a question about building a language. If you're going to have an impact on a future environment around you, you also have to be able to use words to describe the surroundings. So by looking at the history, doing different kinds of projects,
we are also sort of training children and youth to express themselves about their physical environments. Bueno, pues realmente también esto tiene que ver, este otro objetivo pedagógico tiene que ver con el construir un lenguaje, ¿no? Dice, si de alguna manera yo voy a impactar, yo voy a modificar este entorno arquitectónico, pues de alguna manera se les entrena a los niños, a los adolescentes en utilizar palabras para expresar, para describir lo que les rodea, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco, este es otro de los objetivos pedagógicos que perseguimos. Bueno, hay también un señor, Guillermo Bravo Genao, que es un arquitecto aquí de Bogotá, que, bueno, cordial saludo. Como arquitecto quisiera saber cuál es el énfasis que divulga el museo. ¿Yo qué encontraría ahí que me lleve a generar un cambio en el ejercicio de mi profesión? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero también, es decir, ¿qué se preguntaría? Bueno, si responda este señor, ¿no? ¿Cómo podría, si visito el centro, cómo va a provocar un cambio en mi profesión? Pero también la infancia y juventud que va ahí, ¿qué cambios va a encontrar? ¿Por qué van a querer volver estos niños? Okay, so Jorge was just using Guillermo Bravo's question. Thank you very much, Guillermo, who's a Colombian architect. And he was asking, okay, since I'm an architect, if I go there, in what ways would my profession, my being an architect and working as one, would change visiting ArkDes? And Jorge just started, okay, this is Guillermo's question, but Jorge was adding another one, which is, why do youth or children would like to go back to ArkDes whenever visiting a first time? So we have like two different questions. So if I understand it correctly, is why do they want to come many times? Yeah. And the other one is what would it give an architect to visit ArkDes? That's it. Or Yeah. what would they take from visiting ArkDes? How would they change their way of understanding architecture after visiting? You meet ArkDes in so many different ways. You can come as a tourist, just giving a quick glance through the latest 1,000 years of architecture in Sweden, and in that way putting yourself and your relationships to different kinds of architecture in different parts of the world, and see how Swedish architecture been influenced by that, but also how Swedish architects and architecture has influenced the world in different ways. And that is when you meet our exhibitions. Of course, the exhibition is sort of one leg that we stand on, and we have our permanent exhibition, and we have different temporary exhibitions. That the wide range of our exhibition is between about a city that had to move due to the mining situation. What happens to a city, and the feeling of being a citizen in that city when the city is actually moving. And then we have a gingerbread house exhibition that everyone that bakes gingerbread houses can take part of. So it's a broad spectrum of exhibitions that you can see. And sorry. No, pues hay comenta Madeléne que se puede realmente llegar a ArkDes y visitar de muchas maneras. Está comentando el primer ejemplo, que puede ser como un turista, un primer vistazo como turista, y entonces que una vez allí ves la colección, que tiene colecciones permanentes y tiene también colecciones temporales, y entonces realmente te están enseñando los últimos 1000 años de arquitectura sueca, y un poco también a la vez te enseñan arquitectura de distintas partes del mundo, y entonces puedes ver cómo realmente ha ido influenciando esa arquitectura internacional a la arquitectura sueca. Y entonces, bueno, comenta que eso sobre todo es la parte permanente de la colección, pero luego también hay por situaciones de cómo es posible que como ciudadano, una ciudad que se está moviendo,
constantemente cómo eso, cómo la percibo, ¿no? Cómo percibo eso. Y luego también habla, pues, que hay exposiciones temporales, por ejemplo, la de construcciones o tartas o utilizando jengibre, ¿no? La galleta del jengibre. Y bueno, pues que es una exhibición, una exposición muy, muy popular. Y entonces, bueno, que hay distintos tipos de formas de acercarse a ArkDes. And then we come to question 2, the children. Why do they come multiple times? Of course, we do know that they do. And when they come on their own with their family, because they never come really alone, they come with their families. What we see that what we always, when we meet families, there is many things you can do when you visit. You can just go to the library, borrow a book. We are specialized in children's books within the field of architecture and design. You can visit our family corner, family ArkDes. That is a special designed area for children and maybe for the younger children. And then you can take part in 1 or 2 of our different workshops, and they constantly changing as we're changing them according to the Wheel of Architecture exhibition. Y luego comenta la segunda pregunta, contestando esta primera hablando un poco de qué se puede ver a nivel de exposiciones, responde un poco la pregunta que comentaba Guillermo. Y la segunda pregunta, la de por qué los niños vuelven, es un hecho, lo tienen comprobado. Y entonces realmente no van solos, van con sus familias. Y entonces pues que se puede ir de distintas maneras. Por un lado pueden ir a la biblioteca y coger prestado un libro, porque son especialistas en libros de arquitectura y de diseño para niños. Luego también pueden ir al rincón familiar, que es un rincón que arquitectónicamente hablando está diseñado especialmente para los niños, sobre todo para los más pequeños. Y luego también pueden realizar talleres que organizan de arquitectura y diseño. Vamos, o sea, hay otra pregunta del arquitecto Guillermo Bravo sobre los métodos pedagógicos, pero bueno, ya los está explicando, Madeléne. Nos saluda Santiago Atrio desde Madrid. Y también hay otra pregunta también de Fabiola que va sobre esta línea pedagógica. Me gustaría que ampliara esta noción de construir un lenguaje como propósito. Este lenguaje está enraizado en la tradición de la arquitectura sueca, desde lo plástico ¿cómo se explora el lenguaje desde lo plástico? Okay, so Jorge was just saying that first Guillermo was asking something about pedagogical method or methodology, and he was just answering that you were explaining it while describing what ArkDes does. And there's another question, which is who is Fabiola Uribe, the one doing it, and she's asking about how can you build language as a main way of okay, she's asking how this language you're trying to train youth or children with it is really rooted to the architectural Swedish architecture or the tradition. No? Okay, so she's asking if it's from a plastic or creative point of view, or how, if you could explore more about this language, how could you explain more about this language you're talking about? Yeah. In Swedish schools today, it's so natural that you learn the different types of trees, for example. You know, whether it's an oak or a birch or a Christmas tree, etc. But describing what kind of house it is, what it's made of, is not always implemented. And also architecture is both about the physicalities on how is the roof, is it a pitched roof or is it a saddle roof or whatever. Because
So that is one point. That is just to sort of learning about architecture, but architecture is so much more, to put words on your feelings in different spaces. And we're not really used to communicate that as a non-architect citizen, but it's still so important. So for me, it's very much about doing exercises together with the children that helps them and supports them to describe. And it doesn't have to be verbal from the beginning. You can build something and a kind of space, and then start to discuss the qualities in that space, for example. Okay, so está comentando Madeléne que en los colegios sí que hay como una tradición, o es muy habitual, el hablar, por ejemplo, de los diferentes tipos de árboles, que si es un álamo, que si es un abeto, que si es un... Pero, sin embargo, no se desarrolla mucho lo que es el lenguaje arquitectónico, es decir, no hablan o no se da mucho el ver un poco de qué están hechas las casas, los edificios, el tipo de tejado que pueden tener, si es a dos aguas, si es a un agua o cómo son. Entonces, pero ella quiere ir también más allá. Ella no solo quiere hablar de este tipo de materiales o cosas físicas que se ven de manera, pues eso, observando lo que es la ciudad, sino que realmente le interesa el buscar palabras, o que busquen los alumnos, los niños que van allí, palabras que expresen sentimientos que sienten esos niños o esas personas al entrar en distintos espacios. Eso, en personas que no son arquitectos, pues no es fácil ni es habitual. Entonces, lo que hace es tratar de buscar ejercicios, actividades que promuevan ese pensamiento, esa forma de expresar el espacio a través de lo que sienten cuando están dentro de ese espacio. Y entonces, bueno, que dice que no siempre tiene que ser verbal, que también puede ser de otra manera, no solo con palabras. Y luego también habla, pues eso, que a lo mejor se proponen construir algo y luego hablar de ello y debatir sobre ello. If I can have some slides, I can show you some examples of workshops that we've been doing. Laura, si pudiera tener las diapositivas, una presentación que debe tener preparada. Thank you. For example, in this picture, you see that if you come to the museum and visit us as a school group, we take children from 4 years old up to, any age upwards. We always have 3, or actually sort of 4 different parts in it. We start by having a common experience by walking with mirrors, which gives you an upside down look on the space, which gives us an extraordinary good beginning in start to discuss experiencing architecture. Bueno, pues lo que comenta es que cuando vienen los alumnos como un grupo, un grupo escolar, que bueno, realmente admiten niños desde los 4 años hasta, bueno, sin edad, ¿no? Mínimo 4 años. Entonces, que realmente está comenzando a explicar un poco qué tipo de, como que divide la visita en 4 bloques, ¿no? La primera parte, aquí se ve en la fotografía, pues les hace caminar a los visitantes con un espejo, mirando el cielo, ¿no? El techo. De alguna manera es una experiencia muy buena para arrancar un poco este debate que puede surgir después sobre el espacio arquitectónico. And then we take a tour of an exhibition, and they can choose between different themes. We are working very much in dialogue by asking them things, or ask them to perform different movements with their bodies, because we believe that a lot of knowledge is implemented into our bodies, and the body language is a very, very strong memory and knowledge. And then as the third part, they are actually constructing something or designing something. So that is also a way to talk about architecture or design.
Bueno, pues lo que está comentando es que aparte de esta visita que hacen por el edificio con los espejos, luego hay un segundo paso, un segundo bloque, donde realmente visitan la exposición y les piden que elijan distintos temas, y entonces incluso aquí hablan un poco, empiezan a debatir, a hacer diálogos, y les piden incluso no solo que hablen de ellos, sino que hagan movimientos, que utilicen el lenguaje corporal para representar un poco el espacio, ¿no? Y entonces aquí dice que tiene mucho poder el lenguaje corporal, que no se utiliza mucho, pero que sí que utilizando el lenguaje corporal tiras de memoria, de sabiduría, conocimiento, y lo expresas con esos movimientos. Y luego la tercera parte, que también aparece en la fotografía, es que construyen algo. And we believe that any age should construct something, because what we can see is that children who maybe we didn't think paid attention when we were walking in the exhibition, they have heard everything, but their way to express themselves is not verbally, or they need to build it, and then you really see that they have got what you've told them about. So working in 3 dimension is extremely important to us. And we believe that one of the really clues around architects' work is the fact that you have to imagine a space beforehand, and then have to, before it's built, and decide whether it's a good space. So you have to use a lot of imagination. And that is something that we try to implement. It's a way of sketching, but we often sketch in 3D. Pues lo que comenta es que realmente cuando están haciendo esta visita por la exposición les están contando cosas, y entonces muchas veces para luego verificar que se han enterado de lo que les están contando, se dan cuenta que muchas veces les falta como el lenguaje verbal para expresarlo. Entonces por eso hacen ejercicios de movimiento y sobre todo hacen estos sketches, bocetos, que en este caso no solo son de 2 dimensiones, sino que son de 3 dimensiones. Cuando hacen estos edificios, estos pequeños ejercicios de 3 dimensiones, se dan cuenta que realmente, aunque no lo hayan podido expresar con palabras, lo han entendido, lo han captado y lo reflejan en esas pequeñas maquetas, ¿no? Y entonces, porque lo que comenta Madeléne es que poniéndose en la piel de un arquitecto tiene que imaginarse el espacio de manera previa, utilizando mucho la imaginación. Tiene que como hacer un ejercicio de imaginación para comprobar si ese espacio que están pensando va a ser un buen espacio o no. Y entonces es un poco lo que tratan de hacer con los niños, ¿no? Que utilicen esos bocetos de 3 dimensiones para expresar eso que tienen en la cabeza o en la mente. We did, this is a couple of pictures. This is from a project that we did in Ukraine, Moldova and Belarus, called Project Home, where we worked with children living in orphanages. Where we use different kinds of methods from architectural pedagogical work, but combine those with theatre and dance. So, for example, that you see this girl, she's all kitted out as a superhero. So that is one of the exercises that we made, and her having her own. She had to be part of her family, as we often are, and each one of the family were different kinds of superheroes, and then they had to, they were going to build a house for that super family and adapt the different kinds of needs that they had into this building. So that is perfect ground to use a fantasy world to at the same time discuss the fact that we all are different kinds of people, and we have different needs, and therefore the spaces have to look different.
Bueno, pues lo que está enseñando en estas tres fotografías es un proyecto que hicieron con niños de un orfanato en distintos países, o niños de distintos países, uno de ellos ucraniano, y entonces lo que hacían era combinar no solo la parte de dibujar bocetos, sino que también hacer teatro, incluso movimiento, bailes. Y entonces lo que hicieron fue crear distintas familias de superhéroes, es decir, hacían que los niños tuvieran que elegir o pertenecer a una familia de superhéroes, y luego una vez que, bueno, vemos que están algunos disfrazados de superhéroes, la tercera persona, la tercera chica, y entonces luego tenían que construir una vivienda para esa familia de superhéroes. Y entonces, claro, esas viviendas tenían que cubrir distintos tipos de necesidades. ¿Qué se perseguía con esto? Pues que realmente se dieran cuenta los niños que todos somos distintas personas con distintas necesidades, que claro, y que por eso mismo los espacios en los que vivimos son distintos, porque están cubriendo distintos tipos de necesidades que necesitamos para vivir. And we also believe that it's important to give the children a voice in the public realm. So in this case, this project became a dance performance together with a musician that put the sound on it, and also 6 dancers and 6 children from each country. They were on stage and then toured each country. As we are a governmental national museum, it's important for us to also give voice to those voices who doesn't listen to that often, perhaps. Bueno, pues aquí en esta fotografía lo que está explicando es otro proyecto que realizaron, y entonces utilizaron un espacio público, un escenario, y entonces ahí tenían pues que tenían que bailar, y aparte también había un músico, y entonces que aparecían 6 bailarines, distintos tipos de países, de 6 países distintos, y entonces lo que quieren también es con estas iniciativas o con esta actividad es dar voz a los niños jóvenes, porque como museo gubernamental pues creen que es importante el dar voz a aquellos que no la tienen muy habitualmente. Madeléne, ¿quieres mostrar más proyectos o te paso más preguntas? Do you want to share more projects, or do you prefer answering any more questions? I can show you another and then take a couple of questions. Yes. Okay. Of course, this project home that we did, it actually continued in one way in Sweden into this project, which called The Wait. A couple of years ago, Sweden took in a lot of mostly Afghan lonely coming refugees, boys in a large amount. And we continued with these methods by doing things, building boxes of emotion, making big signs about which word do you think of when you think of waiting, what pops up in mind, describing those feelings that these children were some sort of in a limbo because they didn't know if they were going to stay or not. And then this project, the result became also, except for the experiences, became an exhibition at the museum. Bueno, pues nos enseña un proyecto más que hicieron. Dice, este proyecto se llama La Espera, The Wait, y entonces hace un par de años recibieron muchos refugiados afganos, especialmente chicos, y entonces lo que hicieron fue, bueno, pues hablaban también de estas cajas de emociones, y entonces lo que realmente les estaban haciendo era trabajar sobre estas emociones que surgen cuando están esperando. Y entonces comenta, claro, que esperando en este caso, pues que estos chicos pues no sabían si
cuál iba a ser su residencia definitiva, ¿no? Si iban a volver a su país o iban a quedarse en Suecia. Y entonces, bueno, pues hicieron esta actividad que resultó muy interesante y luego a posteriori hicieron una exposición sobre los resultados, lo que hicieron. Pero, por ejemplo, aquí, en este proyecto de Wait, ¿cuál era el trabajo con el espacio? So, in this case of the Wait, what was the specific work with space, with architectural space? We both did different. One of the exercises that I often use is the box of feeling, where I pose a question, and that the question can change depending on which situation we are in. Project Home, it was like, what is the feeling that you have or get when you think about the word home, or in this case then you're waiting? What is the feeling that you get when you are in this limbo world? And instead of asking them to use their words to describe it, they build a box of the feeling, and for other persons to interpret how they do it by putting different materials or making holes. They are creating a space out of their feeling. Muy bien, pues lo que preguntaba Jorge responde. Bueno, pues aquí realmente en este proyecto lo que hizo fue una caja de sentimientos. Y entonces, ¿esto cómo se hizo? Pues yo les hacía una pregunta. Y por ejemplo, la pregunta que les hacía era, ¿qué sentimiento te viene a la cabeza cuando te menciono la palabra hogar? Porque claro, ellos estaban en ese momento, en ese mundo limbo, ¿no? Que todavía no sabían muy bien cuál era su residencia definitiva. Y entonces eso, ante la palabra hogar, ¿qué sentimientos surgían? Y entonces, en vez de describirlo de manera verbal, lo que hacían era construir una caja con esos sentimientos. Entonces ahí, pues con muchísima creatividad, algunos hacían, esa caja la ponían llena de agujeros, otros pues construían la caja de distintas maneras, ¿no? Y entonces es un poco esos sentimientos se transformaban en un espacio, en un pequeño espacio con la caja de sentimientos. Mm-hmm. And with their bodies, for example, another exercise is to change the feeling in a space by changing your movement in the space. So just asking them to change the mood in the space that we are, and you can do that in any space by moving different ways, and you get sometimes really scary feelings or very funny feelings, but just doing different things and different movements to change a feeling in a room can be really powerful. Pues lo que comenta también es que no solo hacían esta caja de sentimientos, sino que también les pide muchas veces que con sus cuerpos realmente cambien sus sentimientos a través de, o sea, a medida que van cambiando de movimientos o de posiciones dentro del espacio. Con el movimiento transforman esos sentimientos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues haciendo distinto tipo de movimientos, pasan de tener miedo en ese espacio a que sea algo gracioso, divertido, y esto les hace cambiar su actitud o pues si están a lo mejor con miedo, luego pasan a estar pues como con alegría dentro, y entonces todo eso a través del movimiento dentro del espacio. Madeléne, ¿nos muestras otro proyecto? ¿Otro? Do you want to show us another yes, project? I can continue. One more. This is maybe not a project, but this is how we work. Este no es un proyecto, es como trabajamos. Because we are situated in Stockholm, and Sweden is a very long country, so we can't reach everyone
I cannot, as a educator, meet each pupil in the whole of Sweden, even though I would love to, but I can't. Bueno, pues lo que está comentando es que, pues que no puede, esto es una forma, so you were saying a low country? Long. Okay. Long, sorry. Long, sorry. yeah. Now I It's a very understand. long Okay. country. Yeah. Okay, sorry. It's not a Pues very lo que big comenta country, Madeléne, very long. lo que comenta Madeléne es que es un país muy alargado, es Suecia, y entonces pues que esta fotografía no está respondiendo a un proyecto, sino a una forma de trabajo que tienen, ¿no? Entonces, pues eso, que Suecia es un país muy alargado, y entonces que a ella le encantaría llegar a pues todos los alumnos o todos los niños que hay en el país, pero no puede, no es posible. So, to reach as many pupils as possible, and also pupils from all different kinds of classes, from social, economically depraved areas to the richer areas, to meet everyone, there is one institution that is so important, and that is the schools. Bueno, pues que realmente comenta que como es difícil alcanzar a todos los niños o jóvenes en el país, pues que realmente a ella le interesa que llegar a trabajar con estos niños, ya sea bueno, el nivel social que tengan o el nivel cultural que tengan, y entonces realmente una forma o un espacio donde realmente se puede conseguir esto, el alcanzar a estos alumnos, es en los colegios. So we do cooperate with the university in Stockholm that trains teachers and learn and teach the teachers to work with architecture as both architectural history, architecture per se, but also how they can use the topic of architecture as learning different subjects like math or technology or language, for example. Bueno, pues lo que realmente hacen es trabajar en colaboración con la Universidad de Estocolmo, y entonces lo que hacen es enseñar a profesores. Y entonces estos profesores lo que les están enseñando es a trabajar con arquitectura, no solo desde un punto de vista histórico, sino desde un punto de vista arquitectónico. Y entonces les muestran actividades varias que pueden hacer relacionadas con la arquitectura y con las matemáticas, con la tecnología. And also it's not only the students, but it's also teachers that is actually out working, because that's another group that we also work with. So after they finished and are out working as teachers, they come to us as well to learn more about how you can work with architecture in schools. Y bueno, lo que está comentando es que no solo, cuando están colaborando con la Universidad de Estocolmo, colaboran con la universidad donde forman a profesores, pero dice que no solo colaboran en ese sentido con estudiantes, digamos, de magisterio, para ser profesores, sino que realmente también profesores que ya están ejerciendo van a la universidad para seguir formándose y aprender este tipo de actividades, estrategias, tácticas relacionadas con la arquitectura. Yeah. Okay. Do you want to share more projects, or we can go back to the faces? We can go back to the faces. Okay. Laura, por favor, si volvemos a las caras. ¿Nos pones las Gracias. caras? Sí. Tenemos bastantes preguntas, así máximo 30 segundos para cada una. Okay, 30 seconds for each question. We have quite a lot of them. So, Mercedes Armas, la señora Mercedes Armas, nos viene a preguntar un poco todo esto que explica el movimiento, el cuerpo, cómo modifica la concentración de los alumnos, ¿no? Los diferentes... Okay, so Mercedes Armas is asking that this movement... okay, so if you
the attention gap in children, are these methodologies or synesthetic methodologies really varying this time of concentration in students? Or do you see any evolution? Do you see any progress, any changes? I've been working with this for 20 years, and I can't say that I see any difference. They are all very engaged. I think the trick here is that we're using a lot of different methods. So some methods works better for some and some others, but as we are having different methods in one visit, it suits the whole group very well. And one of the really heartwarming stories that I hear is that sometimes I can give the teachers a new view on certain students that they didn't think were able to create so good results, for example. Ok, pues espero haber traducido bien la pregunta, porque lo que comenta Madeléne es que realmente no ha visto un aumento en lo que es la concentración de los alumnos, un tiempo de concentración me refiero, pero sí que ya lleva 20 años y realmente esto tampoco lo ha visto mucho, pero sí que lo que ves es que están muy enganchados los alumnos, que realmente se vuelcan en la actividad que realizan y que sí que es verdad que utilizan distintas metodologías. Entonces, las que pues si por ejemplo utilizan movimiento con unos o distintos tipos de actividades, que con unos alumnos funcionan unas, con otros alumnos funcionan otras, y entonces lo que sí que una de las cosas positivas que ha sacado de todo esto es que muchas veces le comentan profesores que cuando ven a sus alumnos actuar en estas actividades, pues alumnos que a lo mejor luego en el aula se comportan de una manera un poco que los profesores no esperan que saquen cosas positivas, con esta variedad de actividades sí que ven que tienen resultados muy positivos y muy buenos que de otra manera a lo mejor no los hubieran conseguido expresar. Y eso a ella le llena de orgullo y de, bueno, me encanta. Ha quedado clarísimo, Ana. Otra Vale. pregunta de Santiago Atrio. ¿Considera más relevante el espacio construido de la escuela o la reflexión y utilización pedagógica que podemos hacer con el espacio? Okay. Santiago Atrio from the Escuela de Arquitectura Educativa is asking, so is it really more relevant in your experience, the already built space, or how do you use, or how do you think, or how do you, process pedagogically, what can we do with space? I don't know if I'm being clear, if I am explaining myself. So what's more important, the already built space and analyzing it and seeing it and just describing it, or ways of using this already built space in a pedagogical way or manner? I don't know if I'm really... Do I have to choose? Because I think that you really can use to start to talk about spaces in the spaces that is already built, because that is what we have around us and are all experts in. But we also have to have a lot of imagination about thinking about future spaces and how they will look and what impact it will have on us. And that is, I mean, architects has always been about the future. You build something for the future, but it's an art form that stands for, I mean, I think the medium length of a house in Sweden is 200 years. So what you create in one moment is impacting the lives of people for 200 years. Pues comenta que que le resulta muy difícil elegir cuál es más importante, porque claro, dice que siempre para empezar a debatir, para empezar estas actividades, utiliza el espacio construido.
Pero sí que es verdad que luego, por otro lado, de ahí pasan a debatir sobre cómo puede ser en un futuro, a utilizar la imaginación para formas de cambiar ese espacio. Entonces, claro, que realmente no se decanta por una o por otra, porque realmente si te paras a pensar, claro, en la vida útil media, digamos, de las viviendas en Suecia son 200 años. Entonces, pues que una persona se le ocurriera un determinado edificio hace 200 años y lo que ha impactado esa solución arquitectónica a tanta gente en esos 200 años. Entonces, no se decide. Muy bien. También Santiago preguntaba, ¿tiene publicadas esas tareas que trabaja con los profesores? Yeah, I was thinking of this question too. Santiago is asking if you have published in any place this activities you're doing with teachers. Unfortunately not. That is what we are really bad at. I have documentation, but I haven't published anything. I've been writing a little bit in different publications on how we work, but not per se for the teachers. Pues lamentablemente no, dice que sí que ha escrito y tiene documentación y que ha escrito sobre cómo trabajan ellos, pero realmente no tiene publicado nada de esto que estamos comentando, de las actividades que enseñan los profesores. Seguimos con el tema de los profesores. Fabiola Uribe, ¿qué tipo de temas de arquitectura aborda con los profesores? Ya ha dicho algo, pero si lo puede extender. Y este aprendizaje que hacen los profesores, ¿luego lo aplican ellos en los colegios? ¿Lo hacen solos o acompañados con algún especialista? Okay, so Fabiola Uribe was asking two things. First one is, could you please expand this thing of the teachers? Okay, what topics related to architecture are you teaching, or in the University of Estocolmo, are they teaching teachers? One is this question, and the other one is, whenever they learn or they finish their formation, the master, whatever the course they're doing about architecture and teaching architecture, do they do these activities alone, or do they have somebody like a tutor, mentor, somebody that is following these things that they do in class? The collaboration that we have with Stockholm is actually a branch of KTH, which is the technology university here in Stockholm. So we have placed architecture under the umbrella of technology. So we focus on construction materials and also how a city works. So that is two main topics within the framework. So it's actually technology didactics that we use architecture within. But the teachers that we train are from the ones who teaches 6 years old up to when you're 11 years old. And then we meet all teachers, no matter on which subject they don't specialize. They are teachers. But then we also meet teachers that is in the higher years, and they can sort of decide whether they want to go towards the technology field or the sociology field. That is an answer to the question. Social meaning how a city works? Yes, so about how the society works, and more like geography and history, those subjects. Okay. So that's the first question, okay. La primera pregunta comenta, bueno, pues que trabajan eso con la universidad colaboran con la Universidad de Estocolmo en el área de tecnología. Entonces, realmente los dos grandes temas que tocan son materiales y construcción con esos materiales, y luego también, por otro lado, cómo funciona una ciudad. Son un poco los dos grandes temas que
que trabajan con los profesores, ¿no? Y entonces, por un lado, trabajan con maestros, con profesores que dan clase a niños desde 6 años hasta 11 años y ahí realmente no están especializados, ahí trabajan un poco a nivel general, no hay como especializaciones en lo que les enseñan. Y luego también hay profesores que dan clase en secundaria, digamos, a niños mayores de 11 años y ahí pues es más concreto esta tecnología que comentábamos, ¿no? Pero también habla, o bien a nivel tecnológico, esto que comentamos de construcción y materiales y cómo funciona una ciudad, o también desde un punto de vista social de, pues eso, la sociedad, geografía, historia relacionado con la arquitectura. And the second question, which is, these teachers, do they then afterwards they work alone in the class, or have they got any advice, I don't know. In Sweden, the schools is organized so that you're in teams very much, that you collaborate between different classes. It's very much so. You have your colleagues in your team, which I usually say that architecture is a fantastic subject because you can fit into so many parts of the curricula, as there is math, there is technology, there is language, there is art, and it is a lot about history. So I usually say that architecture is like a big umbrella that you can fit all the different subjects under. So it's very easy to use architecture as a cross-curricular project. Bueno, pues lo que comenta también es que realmente en Suecia se trabaja mucho en equipos, se hace proyectos, por lo que estoy entendiendo, y entonces pues que realmente se mezclan las clases, ¿no? Los profesores, digamos, trabajan en equipo y entonces pues el hacer que la arquitectura sea un contenido curricular o transversal, pues es muy sencillo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes colegas, pues alguno está dando la tecnología, el otro está dando lengua, arte, historia y todo bajo el mismo paraguas que es la arquitectura. Entonces, bueno, pues entiendo que solo no estás con tus compañeros y de alguna manera realizando el proyecto. Bueno, como nos hemos pasado un poquito, Madeléne, si ha quedado algún proyecto que querías mostrar. O... So we are already out of time, but if you want to show us any other project you have in mind. I can show you many, but I can choose one here or two. So if I can get my slides again, it would be great. Sí, sí, comenta que sí, que podría enseñarnos muchísimos, pero que bueno, que uno o dos sí que le gustaría enseñarnos. Laura, si pudiéramos ver las diapos. Bueno, ahora hasta que vuelvan. Bueno, mientras pone Laura las imágenes. Ah, mira, aquí ahí está. Gracias. There we are. Let me see here. This is a project where we actually worked for a 10-year period with the same teachers, but new students each year. It's called The City in the Eyes of Youth, where we asked the students to go out in the city and find a place that they wanted to develop into a place for them. And then they were going through a design process. They did analyze of the space. They were thinking about how people used it and analyzed it in a different way and came up with a solution on how it would be supposed to fit them. Bueno, pues este es un proyecto que realiza con... ¿Es 10-year period? Is it the same as 10-year-old or not? The City in the Eyes of Youth, or Okay. The City in the Eyes of the Youngsters. Vale, es un proyecto que se llama La ciudad en el ojo del joven, digamos, o de la juventud. Y entonces lo que hacen realmente es
van a la ciudad y entonces les piden que encuentren un sitio, un lugar donde, bueno, que sea para ellos. Entonces, lo primero que hacen es analizar ese lugar, ver un poco qué características tiene, cómo se mueve la gente en ese lugar, qué hay. Y luego llegan a una parte de diseño donde modifican ese lugar todo lo posible para que ellos encajen bien y se sientan a gusto. Y esto es un ejemplo, una fotografía de lo que hacen. And in the end, they displayed it at the museum as well as giving other people a view. This is actually not that exhibition, but another exhibition about fantasy houses. But we try to give up space for that. Bueno, realmente que luego en el proyecto que hemos visto anteriormente lo que hacen luego es una exposición, ¿no?, de los resultados finales que han alcanzado. Esta fotografía es de otra cosa. Sorry. The interesting part in that project is that they identified places in Stockholm that now has been redeveloped. So they really have a feeling of which is the next places to be redeveloped. And also that they never put themselves in the first room. We asked them to be like, we want this space to work for teenagers. But at their presentation, it was always like, yeah, but then if you have a prom, you can come here. And if you're having a stick that needs to help you to walk, then it's easier to have a slope than stairs. So they were always so caring about other people than themselves. Pues lo que está comentando es que realmente en este proyecto anterior siempre es curioso, pero que eligen lugares que luego se han remodelado, que luego o se han cambiado, se han modificado, que luego a los 2 años o algo así se han modificado. Entonces van buscando como el sitio realmente que necesita a lo mejor un cambio, ¿no? Y entonces que sí que es verdad que se dan cuenta que luego piensan mucho en otras personas, ¿no? Pues por ejemplo hablan de, pues sí, pues esta zona necesitaría una rampa para que las personas que no puedan caminar, pues puedan usarlo en vez de utilizar escaleras, y bueno, que realmente sí que demuestran luego como un sentimiento de una empatía, ¿no?, de ponerse en la piel del otro ciudadano que lo comparte. And the development of this project, we did it for 10, 11 years or something like that, is that we actually made a connection between the school that we've been working with and the traffic office in Stockholm. So nowadays, when there is a place that is going to change, they actually use their contact into the school and use the students' ideas about how that place can be changed for real, not just an exhibition, but actually for real. Pues es curioso porque realmente esto que lo hicieron con alumnos de 10 y 11 años y entonces trabajan no solo con los colegios, sino que también trabajan con el tráfico de Estocolmo, ¿no?, con la agencia de tráfico de Estocolmo. Y entonces que realmente cuando hay algún lugar que quieren modificar, toman como ejemplo estas ideas que desarrollan los alumnos o los niños y que luego realmente las transforman según lo que han comentado o según lo que han apreciado ellos. And then one last thing, and that is this. In Sweden, we have a long tradition. Around Christmas, you make a gingerbread house with your family. And then during Christmas, then you crash it and eat it. We have, for more than 30 years at ArkDes, host a gingerbread house exhibition along with the gingerbread house competition. Bueno, pues lo que comenta es que esta fotografía corresponde a una tarta pastel, ¿cómo llamarlo?, de jengibre, y entonces que alrededor de Navidades hay una tradición, vamos, que llevan 30 años con esto, de hacer una casa con jengibre o con masa de jengibre, y entonces luego cuando llega Navidad, pues como que la rompen y se la comen, ¿no? Y entonces hace una exposición con estas casas de jengibre. And
baking a gingerbread house, that is one of the most trickiest materials to construct in. So we're really giving them a hard time. So the idea is that we give a certain theme, and then everyone who likes to bake a gingerbread house on that theme and are able to bring that gingerbread house to Stockholm, to ArkDes, we promise to display it. Bueno, pues que realmente no es nada fácil construir algo con esta masa de jengibre, es un reto. Y entonces lo que hacen es cada año les proponen un tema y entonces les prometen que si son capaces de construir una casa atendiendo a este tema que les están proponiendo, incluso fuera de Estocolmo, que si lo llevan al ArkDes, lo exponen. And it is a fantastic exhibition with a lot of creativity in a very hard material. And we have then 3 groups that in this competition, it is up to 12 years old. There is professionals, and there is everyone else that bakes. So the second group is up to 12, hace como distintas categorías. Una es hasta los 12 años, digamos, los cocineros de todas estas maravillas de jengibre. The second category, As professionals, like bakers and architects and designers. Okay. Bien. Pues entonces dice que hacen como 3 categorías. Una de niños, una infantil, hasta los 12 años. Otra de profesionales, y ahí metemos desde cocineros, chefs, hasta arquitectos, diseñadores. Esa es la segunda categoría. Y luego la tercera categoría, pues el resto del público. So that is the great finale of our year. Acabamos aquí con un gran final de jengibre. Gracias, Laura. Si volvemos otra vez para despedirnos a las caras. Bueno, pues muchísimas gracias, Madeléne, por explicarnos algunas cosas sobre el trabajo de ArkDes con infancia y juventud, ¿no? ArkDes, que trabaja la arquitectura y el diseño como una manera de construir democracia día a día con todos los ciudadanos. Okay, so thank you very much for showing us this project about ArkDes, which is architecture and design, all built in democracy with the rest of citizens. Thank you so much for coming and sharing. Thank you very much for having me. And thank you for the help with the technology and the questions and your translation. Pues muchas gracias a vosotros por todo por la tecnología, traducciones y por las preguntas. Bueno, pues gracias a Madeléne Beckman, que está en Suecia. Muchísimas gracias a Ana Marzo en Madrid con la traducción, una vez más, compañera en la Escuela de Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias a Laura Munizaga, que está en Buenos Aires, editora de Arca, que vigilando que todo salga bien. A toda la gente que nos ha hecho preguntas hoy, todas muy interesantes. No hemos podido trasladar todas las preguntas, pero bueno, muchísimas gracias. Y yo, Jorge Raedo, en Bogotá, me despido. Hasta el próximo lunes. Chao.